Continuamos con nuestra conferencia. En este momento hablamos sobre liderazgo emocional. Eso es lo que vamos a tocar ahora. Dejamos el tema del liderazgo espiritual, lo abarcamos lo más que pudimos en el tiempo que hemos previsto. Ahora entramos a este tema interesantísimo, y es que hablar de las emociones es un terreno bastante desconocido para muchos de nosotros los hombres. En el ambiente cultural latinoamericano este tema, bueno, se lo vamos dejando a las mujeres, y no porque no las experimentemos nosotros, sino porque normalmente no sabemos cómo identificarlas en nosotros y en otros, y mucho menos cómo manejarlas. Por cultura, los hombres, nosotros en general, ocultamos lo que sentimos. Nos volvemos como una especie de búnker emocional. A menos claro que se trate de nuestro equipo favorito, donde estallamos de emoción si hace un gol o gana un campeonato. Vivimos tanto ese momento que hasta nos consideramos parte del equipo, director técnico y jugadores. Decimos, ganamos sin haber jugado. ¿Se dan cuenta? Cuando estamos tristes, por ejemplo, es otra de las emociones. Lo que hacemos es ir y a escondidas lloramos sin que nadie nos vea. Cuando estamos molestos, sí que expresamos esa emoción, gritando, imponiendo y descontrolándonos en todo sentido. Entonces hay que sí tenemos emociones, por supuesto que las tenemos, pero no logramos trabajar en ellas. Es decir, no las sabemos identificar y menos que las sepamos nosotros manejar adecuadamente. Cuando hablamos de las emociones y de los sentimientos, en realidad es una discusión por muchos años que han tenido los psicólogos. Hoy nosotros hablaremos de sentimientos y emociones como sinónimos en esta ocasión. Esta situación que se da en esta discusión de estos dos términos suele suceder en la teología cuando hablamos de espíritu y de alma. Pero ahora nos enfocamos en estas emociones, entendiéndolas como sentimientos también. Y miremos algunos ejemplos en la Biblia. La ira y el caso de Jonás. Misma situación con la alegría que experimentó Jonás en esos momentos. Cuando usted lee ese capítulo 4 de Jonás, usted se va a dar cuenta de estos detalles, de cómo el profeta estuvo con mucha molestia a causa de que Dios mostró misericordia para Nínive. Y luego se puso molesto porque la gente se convirtió, increíble, ¿no? Pero fue así. Y posteriormente se fue a un lado como a esperar el juicio de Dios. Cuando vio que no llegaba, se molestaba hasta la muerte. Y el Señor lo aborda y le pregunta, bueno, pero ¿tanto te ocasiona esto, tanta molestia? ¿Te enojas tanto por esto? También vemos que Jonás en este contexto se pone alegre porque en ese momento el Señor le pone una especie de rama o algo por el estilo que cubría su cabeza. ¿Qué tal de hablar del orgullo visto en el rey Usías, en esa época de prosperidad del pueblo de Israel? El hombre comenzó muy bien, muy humilde, reconociendo a Dios, haciendo reformas espirituales, pero llegado el momento en que tenía éxito, se ensoberbeció al punto que quería intervenir en los asuntos que solo los sacerdotes podían hacer en el tabernáculo o en el templo del Señor. ¿Qué tal hablar de la empatía de un hombre como Bernabé, que la tuvo con el apóstol Pablo y posteriormente con Juan Marcos, a quien el apóstol Pablo en cierta forma lo despreció, diciendo que no quería que le siguiera acompañando en ese segundo viaje importante misionero, porque en el primero había él desertado de la misión. Entonces, pero tenemos a un Bernabé tomando a Juan Marcos, y cuán útil fue Juan Marcos. Más adelante Pablo lo menciona en la carta a los Colosenses. Bueno, ¿y qué tal hablar del amor del Padre, del Hijo pródigo? Cómo él esperó a su hijo y también le mostró no solo amor, pero también compasión, misericordia. ¿Qué tal hablar también del menosprecio de Agar por Sarai, su jefa o dueña? Recuerden que Agar era esclava, pero una vez se vio encinta, entonces el orgullo llegó a su mente, a su corazón, al punto de menospreciar a Sarai, que también ella al final menosprecia a Agar. ¿Qué tal la tristeza y la culpa mostrada por David en el Salmo número 51? Hablemos también, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, de la traición de Judas. ¿Qué tal la envidia de Caín? ¿Qué tal la impulsividad de Pedro? ¿Qué tal la compasión de Jesús? Entonces la Biblia en realidad está mencionando muchas emociones, muchos sentimientos. Por eso y muchas cosas, te quiero mencionar este primer
principio que es importante que lo reconozcamos. Número 1, identifica entonces tus emociones y aprende a expresarlas. Esto, desde el punto de vista psicológico, se le conoce como relaciones intrapersonales, es decir, que tienen que ver con nosotros y dentro de nosotros y de cada individuo. La parte emocional pertenece al alma y o al espíritu. Primera carta a los tesalonicenses, y es bueno que veamos ese pasaje, en el capítulo 5 y versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Notemos esa expresión, por completo. Y todo vuestro ser, que también es importante mencionar, y todo el ser del hombre es espíritu, alma y cuerpo, que sea guardado irreprensible, es decir, sin reprensión o reproche para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Notamos entonces que somos seres tripartitos, que Dios nos quiere guardar irreprensibles hasta que venga el Señor. Esto implica que debemos trabajar en ello. No es solo Dios actuando para que seamos irreprensibles, somos nosotros poniendo nuestra parte. En esta carta, la primera carta a los tesalonicenses, Pablo ha hablado del amor entre hermanos, lo cual incluye no causar ningún agravio a nadie, según el capítulo 4. A no sentirse tristes por causa de los que ya partieron o murieron en el Señor. Esto habla de emociones. A animarnos unos a otros. Nos anima a estar siempre gozosos en esta carta, a ser agradecidos con lo que tenemos ahora, etc. Así que debemos saber qué emociones estamos sintiendo y cómo controlarlas. Esto depende de qué etapa de nuestras vidas estemos viviendo. Si eres un adolescente, normalmente cuando hablamos de adolescentes y al definir la palabra adolescentes, estamos hablando de la persona que padece, que adolece de muchas cosas. El adolescente está dejando la niñez e introduciéndose a la juventud, y en ese medio está esta parte llamada pubertad. Es un tiempo interesante porque en ese tiempo va cosechando el chico lo que nosotros mismos sembramos en ellos cuando eran pequeños. Van tratando de tener una identidad propia. Van enfrentando situaciones a veces difíciles, que de estar oyendo a los padres discutir y pelear mucho. Entonces ellos empiezan a ser receptores también de todos esos problemas y no hayan cómo lidiar con ello. Están luchando con su propia identidad, como hemos dicho. Pero también pueden llegar a experimentar depresiones en estos momentos, en esas edades. Es momentos donde también ellos están dejando la secundaria y también tratando de entrar a la universidad. Eso significa que empiezan a pensar en el futuro, no hayan qué estudiar, no saben qué estudiar, no saben cómo elegir a una chica o un chico, depende si son señoritas. Están en una etapa bastante difícil y convulsionada emocionalmente hablando. Ellos son un verdadero tanque emocional que debemos de buscar la manera de ayudar y de satisfacer y de llenarlos. Son muy susceptibles a las situaciones que están viviendo. Ellos normalmente perciben todas las cosas de maneras diferentes que nosotros. Y hay veces que nosotros mismos, y más las damas, las señoras, toman a las señoritas a estas edades, o a los mismos jóvenes, sus hijos, como Kleenex realmente, para poder estar llorando acerca de la situación que están viviendo o enfrentando con sus propios esposos, que son los propios papás de estos chicos. Entonces es una edad muy vulnerable en muchos sentidos. Pero por eso es importante que pongamos mucha atención y seamos muy intencionales en tratar de descubrir qué etapa están viviendo ellos. Hay que informarnos, hay que leer mucho sobre estas situaciones para cometer la menor cantidad de errores posibles en el proceso en que nosotros estamos ayudándoles, estamos formándoles, etc. A veces nos volvemos tan exigentes con ellos. Los presionamos tanto, incluso en cosas que ni nosotros mismos pudimos realizar. Así que hay mucho cuidado con esta edad. En los 20 a 35 años, esta edad es la etapa en donde los jóvenes están procurando encontrar un espacio en la sociedad. Vamos a decir que en estas edades están preocupados sobre qué profesión y escalar y tener un estatus dentro del trabajo donde se encuentran. Esta es una edad interesante porque es una edad de producción, así se le conoce. Y en esta etapa también es bueno considerar que estos muchachos de entre 20 y 35 años de edad
están enfocados también en su futuro, están buscando y viendo cómo ellos llegan a establecer su hogar, cómo van a sustentar sus propios hogares, etcétera, etcétera. Entonces, estas edades hacen que estos muchachos estén a fondo, no solo estudiando sus licenciaturas, pero también sus másters y demás cosas, porque ellos están queriendo ubicarse realmente en medio de la sociedad. Así que pasan también sus diferentes etapas, sus diferentes necesidades, sus diferentes emociones y sentimientos. En las etapas de los 35 a los 50 años de edad. Es una etapa donde, bueno, realmente ya se ha realizado la persona, ya tiene sus hijos estables, ya incluso algunos hijos empiezan a irse a esas edades, se empieza a experimentar este cambio del nido vacío, como se dice, donde ellos empiezan a irse, algunos de entre 35 y 50 años, vamos a hablar de esas edades donde ya uno puede llegar a ser abuelo, etcétera, etcétera. Entonces en esas edades también se puede sufrir otros cambios emocionales importantes, como el hecho de sentirse uno realizado por haber logrado lo que realmente pretendía en la vida, o al caso contrario, con los problemas relacionados con que no logramos alcanzar esos objetivos, y eso buscaría dentro de nosotros ese asunto llamado frustración, amargura. Ese tipo de asuntos, de hecho, son edades muy vulnerables porque también empezamos a tener muchos cambios físicos. Ya llegados entre los 40 y 50 años de edad, nosotros ya no tenemos ni la misma capacidad física en muchos aspectos. También en relación a lo sexual se empiezan a suceder ciertos cambios interesantes. Entre los 40 y 50 años también se da, no en todos, pero se da esta situación que los psicólogos llaman crisis de edad media. Es una situación en donde las personas normalmente retroceden a su vida de adolescentes, viven una segunda adolescencia, por así decirles, y por eso encontramos personas a esa edad que se visten como jóvenes y quieren actuar como jóvenes y toman decisiones como tal. Esta es otra crisis que se vive, no es que tampoco quieran ellos experimentar eso, pero lo están viviendo, es algo como propio de la edad. Sin embargo, todas estas edades, y gracias al Señor, tenemos la providencia de su Espíritu para ayudarnos a salir de ellas y a saber lidiar con todas ellas. Una vez llegamos a esa etapa entre los 50 y 70 años, donde realmente ya vamos declinando en nuestras vidas, ya nuestros hijos se han ido, ya han constituido sus propios hogares, ya nuestra preocupación está más enfocada en los aspectos relacionados con la salud, somos muy cuidadosos ya de la salud porque sabemos que estamos declinando. Se reflexiona mucho sobre cómo se vivió la vida, se reflexiona mucho sobre qué va a pasar en los próximos años. En esa etapa ya deberíamos nosotros, por ejemplo, de haber cimentado bases para poder empezar a pensar en el retiro, en el famoso retiro, y cómo nos vamos a retirar, cómo no ser carga para nuestros hijos. En fin, todo ese tipo de situaciones, viene mucha tristeza a la vida, vienen muchos cambios emocionales, físicos terribles en cuanto a la salud y todo eso. Entonces, es muy importante considerar estas etapas en que cada quien está viviendo. Entonces, si nosotros llegamos a pensar también cuáles son las emociones o los sentimientos que nosotros mismos tenemos, entonces es importante reflexionar. Por ejemplo, si estamos hablando del enojo, la pregunta es, ¿por qué estoy molesto? ¿Qué de esta situación me está molestando? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué son los detonantes de esta situación? ¿Por qué me siento triste? ¿Por qué siento esa angustia en mi corazón? ¿Por qué me estoy sintiendo deprimido? ¿En qué ocasiones me viene la depresión y por qué? Entonces, cuando uno empieza a lidiar con uno mismo respecto a estas cosas, uno tiene que conocerse realmente, esa parte del espíritu, diagonal alma o guión alma, como quiera decirlo, esa parte inmaterial de nosotros empieza a tener este tipo de reacciones y de maneras en que nosotros debemos de buscar lidiar con este tipo de situaciones. Entonces es importante considerar todas estas etapas, porque todas estas etapas hay emociones y sentimientos mezclados. Entonces, importante también reconsiderar qué son las cosas que me causan alegría, felicidad, cómo buscarlas, cómo mantenerlas. También es importante considerar todos los sentimientos o emociones negativas que pueden haber. Se dice que hay cerca de 100, si no es que más, emociones y sentimientos
en general que los seres humanos experimentamos. Entonces es interesante esos detalles a la hora en que estamos nosotros reflexionando acerca de nosotros mismos. Pero el segundo principio ya no se relaciona con las relaciones intrapersonales que tienen que ver con nosotros, pero sí con las interpersonales. Entonces el segundo principio es identificar las necesidades emocionales de tu esposa. Vamos a decir cuáles son esas necesidades que tu esposa experimenta, por qué las experimenta, si son positivas, cómo reforzarlas, si son negativas, cómo evitarlas o cómo manejarlas de alguna otra manera, porque cuando vemos reacciones o emociones o sentimientos negativos de parte de la esposa, en el sentido de que, por ejemplo, está irritable, está molesta, este tipo de cosas, debemos pensar realmente que no todo tiene que ver con nosotros y que nosotros somos las causas de eso, o que los hijos, que de por sí también probablemente sean causas de esta situación, pero también que reflexionemos sobre qué está pasando en ellas propiamente. Se dice que las damas solo tienen una semana de estabilidad emocional en un mes. ¿Puede imaginarse eso? ¿Y cuánto realmente estamos conscientes nosotros de ello? Una etapa bastante difícil en la vida de ellas tiene que ver básicamente con el asunto relacionado con la menstruación. Pasa etapas premenstruales en la menstruación y postmenstruales. ¿Sabías eso? ¿Sabías que las damas, por ejemplo, experimentan depresión posparto después que han dado a luz? Pasan etapas de depresión muy fuertes. ¿Propias de qué? Propias de las hormonas, que también forman y constituyen una parte indispensable para nosotros y de todos los seres humanos. Entonces es importante reconocer en qué etapa de la vida se encuentra ella y tratar de proceder de acuerdo a estas situaciones que se presentan con ella. Sabemos que en su etapa premenstrual sufren de muchos dolores de cabeza, dolores abdominales, se deprimen, se entristecen y son muy fluctuantes en este tipo de situaciones. Si tú eres sabio, deberías de señalar en tu calendario cuándo suceden estas cosas, cuándo tu esposa está para la premenstruación, cuándo le da la menstruación, si es bastante regular o no, pero puedes anotar eso para que sepas incluso cómo intervenir con ella. Tú sabes que hay momentos donde la esposa no va a querer hablar nada relacionado a las cosas positivas y futuras, incluso de la familia, porque está en una etapa de ansiedad, de depresión, de aflicción y de problemas relacionados con las hormonas a causa de esto que se llama menstruación. Después de la menstruación va a preparar su cuerpo para poder ovular, para poder entonces procrear hijos. Esta etapa es la que se conoce como la parte más positiva, en donde la mujer se puede proyectar incluso a hacer grandes cosas en su vida. Pero uno ignora este tipo de situaciones. ¿Sí? Si ella se queja del dolor menstrual, uno está diciendo, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? ¿Qué es lo que está sucediendo contigo? Vamos, ¿qué pasa? ¿Dónde está el gozo de Dios, del Espíritu en tu vida? Ese tipo de situaciones realmente lo que provocan son reacciones negativas de nuestra esposa. La pregunta es, ¿cuán consciente estás? ¿Cuán consciente estamos de este tipo de situaciones en ellas? ¿Te das cuenta que también puede que ella esté experimentando esa etapa denominada la menopausia? En la menopausia, que es entre los, vamos a decir, 40 en adelante de las damas. Es la etapa donde ya no hay reproducción alguna. Cesó la menstruación y todo eso. Pero ¿qué viene en eso? Vienen también cambios hormonales, físicos, de salud, etc. Entonces, por ejemplo, tiene alteraciones en el estado de ánimo y cambios de humor en esa etapa. Se irrita fácilmente, vive con cierta y determinada ansiedad, manifiesta tristeza, pero no solo una tristeza normal, una tristeza profunda, con síntomas serios de depresión. Se le dificulta a ella la concentración, tiene problemas para conciliar el sueño, tiene pérdida de deseo sexual, tiene pérdida de memoria y empieza a experimentar, si no lo había hecho, muy baja autoestima. ¿Qué síntomas físicos experimenta? Bueno, sudores, sofocos, como decimos, aumento de peso.
huesos más débiles o frágiles, sequedad vaginal, incontinencia urinaria, dolor o molestias durante las relaciones íntimas, dolores articulares, piel seca, caída de cabello, dolores de cabeza, mayor riesgo de presentación de infecciones urinarias. La mujer tiene que lidiar con eso, pero nosotros estamos casados con ellas. Y entonces es importante reconocerlas. Debemos, y este es parte del objetivo de esta conferencia, es despertar en ti el interés en esa área, en nuestra esposa. Pero veamos otros textos en cuanto a la relación que tú debes tener con tu esposa. Y jóvenes, si tienen novia, y puesto que un día también tendrán y se casarán, ojo a estos principios para ustedes también. Entonces vamos a ver Efesios 5, 28 y 29. Ya lo vimos en el aspecto espiritual, pero ahora lo vamos a ver con el lente emocional. Efesios 5, 28. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que el amor es un elemento emocional importante en la vida de la pareja, importante que nosotros proyectemos y le demos a ella esa estabilidad y seguridad que el amor necesita. En más de alguna ocasión he oído alguna conferencia diciendo, por ejemplo, que esa necesidad de amor de parte de las esposas lo vuelcan hacia sus hijos, y la culpa es de nosotros los hombres porque no estamos amándolas de la forma en que ella se satisface respecto a este amor. Ahora vamos al versículo 29 en Efesios capítulo 5 y queremos recalcar este aspecto. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, es decir, en el supuesto de que estamos hablando de gente normal, no loca, ¿ya? Sino que la sustenta y la cuida. Básicamente hay tres elementos. Fíjense que en el 28 estaba el amor, y lo dije en la conferencia anterior desde el punto de vista del liderazgo espiritual del hombre. Pero aquí se habla de sustento y también de cuidado, y también lo mencioné. El amar, el sustentar y el cuidar es parte del cuidado emocional de nuestra esposa. Amor tiene que ver con ese ágape, con este amor incondicional y sacrificial. Sustentar tiene que ver con nutrir, nuevamente insisto en esta palabra, instruir y también en alimentar. La palabra cuidar significa dar calor, enternecer junto al calor, abrigar. Se usa para describir cuando las aves cubren a sus crías con sus plumas. Indican la acción de criar con tierno cariño, con amor. Todos estos verbos hablan también de una acción habitual, puesto que están en presente. Entonces, importante esta parte. Otro texto interesante a considerar es Colosenses 3, 19. Y quiero que lo veamos. Colosenses capítulo 3, versículo 19. ¿Y qué dice? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Entonces, el hecho de ser ásperos, hasta como que nosotros lo acomodamos a nuestra naturaleza, es que los hombres somos ásperos. Pero ¿quién ha dicho que no podemos ser amorosos? ¿Quién ha dicho que no podamos ser cuidadosos? ¿Quién ha dicho que no podamos sustentar a nuestras esposas? Importante ese detalle, no seáis ásperos. ¿Por qué? Porque la palabra áspero tiene que ver con ser como una lija. ¿Conoce usted las lijas? Es decir, eso que afecta. Usted no puede frotarse una lija en la mano o en la cara porque es insoportable el ardor, el dolor que eso provoca. Así que esto implica que no debemos actuar con rudeza y resentimiento. ¿Qué tal si vemos 2 de Pedro 3, versículos 1 al 7? Me interesa más el versículo 7. Entonces vamos a ver en 2 de Pedro 3 el versículo 7 básicamente. Porque en el versículo 7 encontramos un detalle. Es 1 Pedro, perdón. Es 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 7. Entonces, cuando consideramos estos detalles, el contexto en 1 Pedro 3 son esposas que tienen maridos que no son creyentes, básicamente. Y les da instrucciones de cómo deben ser en cuanto a su forma de ataviarse o vestirse y en su forma y en sus cualidades como mujer. Pero en 1 Pedro 3, 7 ya se dirige específicamente a los maridos. Y nos dice maridos igualmente. Y cuando dice maridos igualmente, está haciendo referencia justamente al primer versículo en donde las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos. Es decir, está tratando a un esposo que tiene un cónyuge que no es creyente, básicamente. Es decir, tanto que las instrucciones son para mujeres que tienen hombres o esposos no creyentes, pero aquí también
como que nos da la instrucción de cómo debemos proceder nosotros en forma general, pero en el contexto estaríamos hablando también de cómo debemos ganar a nuestra esposa para el Señor Jesucristo. Entonces, es interesante porque en Efesios 5:21 también se habla de que podamos también estar sometidos también en el sentido de considerar juntos las cosas que tenemos que hacer o en las que tenemos que decidir algo. Cuando uno mira ese texto de 1 de Pedro 3, básicamente nos dice el versículo 7 nuevamente que vivamos con ellas sabiamente. Interesante ese detalle. Vivir sabiamente con ellas. En este pasaje tiene que ver con dar honor a la mujer como a vaso más frágil. No que nosotros no seamos vasos y que no seamos frágiles, pero ella es mucho más frágil que nosotros. Entonces note cuál es el énfasis de Pedro, que vivamos con ella sabiamente. Y me parece que la parte emocional, las etapas que ellas viven, las edades que ellas tienen, son importantes conocerlas para que podamos vivir de una manera sabia, para que podamos reaccionar de maneras que a Dios le agradan respecto a nuestro trato con ella. Ellas son coherederas de la gracia de la vida, no son menos que nosotros, son exactamente lo mismo ante el Señor. Ellas necesitan protección, necesitan provisión, necesitan seguridad, necesitan fortaleza. Y esto es importante que nosotros lo sepamos los hombres, porque estamos enfocados mucho en nosotros a veces, no necesariamente en nuestras emociones, pero sí en nuestros gustos, en nuestras preferencias, en los tiempos que invertimos para nosotros, ese tipo de cosas, las amistades y todo eso. Al final, en ese mismo versículo, se aprecia que nosotros podemos ser estorbados en nuestras oraciones, específicamente en las oraciones que tienen que ver con la conversión de nuestras esposas en ese sentido, en ese contexto. Pero también en muchos aspectos nuestra relación con Dios se ve estropeada. El tercer principio tiene que ver con reconocer cuál es el estado emocional de tus hijos. No quiero terminar esta conferencia sin mencionar ese aspecto de reconocer cuál es el estado emocional de los hijos. En relación a esto, Efesios 6:4 nos ha dicho: no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Se da cuenta? Esto es emocional. No provocar a los hijos a una emoción negativa como la ira. Más bien hay que criarlos en disciplina y amonestación de Dios. Irritamos a nuestros hijos cuando competimos con ellos, cuando les exigimos más allá de sus fuerzas, cuando los coaccionamos a hacer lo que nosotros queremos. Provocamos a molestia e ira a nuestros hijos cuando no respetamos sus derechos, cuando no los escuchamos, cuando solo les imponemos cosas, cuando no dialogamos con ellos, cuando solo reciben críticas y burlas de nosotros, cuando usamos expresiones como no llegarás a nada así de esa manera, no serás nadie en la vida, etcétera, etcétera. Es cuando provocamos la ira en nuestros hijos. Lo provocamos cuando no respetamos lo que ellos desean. Llámese novia, llámese carrera a estudiar. No, usted quiere que él estudie lo que usted estudió. ¿Quién le ha dicho semejante cosa? Todo esto provoca malestar, enojo, desesperación y resentimiento de parte de los hijos. Por eso es importante reflexionar. La disciplina y amonestación puestas en el contexto adecuado. Hay un comentario del señor MacArthur que dice que este es un llamado a la instrucción sistemática que orienta y capacita a los hijos a obedecer al Señor como un fundamento firme para llevar una vida que agrade a Dios. Instrucción sistemática que orienta y capacita a los chicos. Esto es importante. Y tampoco quiero terminar de enfatizar esto para ustedes, hijos. Porque te corresponde mostrar obediencia, respeto y honor a tus propios padres. Eso te corresponde. Efesios 6, 1-3 te dice ese tipo de verdades. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esto de ponerse rebelde, esto de ponerse que, ay, ¿qué? Mis derechos y usted me tiene que mantener. Un momento chiquitito. Porque tu posición está bajo autoridad si aún vive bajo tus padres. Si aún siendo tú mayor, deberías de considerar a tus padres. Porque allá en 1 Timoteo capítulo 3 se establece que Pablo dice que vendrán cierto tipo de hombres al final de los tiempos
Y una de las cualidades de los hombres, hablando de personas mayores, es la desobediencia a sus padres. Mucho cuidado con ello. Entonces, chicos, mucho cuidado con esto. Pablo está citando Éxodo capítulo 20, pero también cita Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, en donde encontramos que en Deuteronomio 5, 16 se habla del beneficio, en donde dice: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días. Esta es la cosa interesante. Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Entonces, amados hijos, chicos que nos escuchan, sus papás merecen cuidado, merecen respeto, merecen también obediencia, ¿sí? Mateo 15, 3 al 6 también nos menciona, nos da una lección importantísima respecto a esto. Mateo capítulo 15, versículos 3 al 6. Allí en ese contexto los fariseos estaban enseñando a la gente a que era más importante diezmar para Dios que incluso ayudar a sus propios padres. De hecho, estaban tan tergiversados que decían que las ofrendas y los diezmos para el templo eran lo suficientes. Y con eso ya cumplían también el hecho de honrar a sus padres. Y hay que ayudar. Y mantén en mente también como hijo que un día vas a contribuir en el hogar. Si eres un hijo que ya trabaja y no ayudas y no aportas ni siquiera para la luz eléctrica ni para la comida, eres un zángano, la verdad. No puedo decir otra palabra porque eres un sinvergüenza con el respeto que te mereces. Porque tú tienes que buscar cómo honrar, cómo obedecer a tus padres. Y una parte de esto es también que tú participes en todas las cosas en las que tienes que ayudar. No te hagas el loco con eso. Más bien sirve de bendición, sirve de ayuda para que tus padres estén mucho más tranquilos con eso. Y si no contribuyes económicamente, entonces ten la bondad, por ejemplo, de administrar mejor las luces, no las dejes encendidas toda la noche, no uses la computadora toda la santa noche, cierra los grifos de agua, come menos. Tienes una parte importantísima en el hogar. Tu aporte a ayudar a construir una buena atmósfera es completamente indispensable en el hogar. ¿Cuántas veces por tu forma egoísta de ser has provocado discusiones entre tus padres? Cuidado con la manipulación de uno de ellos para obtener lo que quieres. Estas son formas sutiles de actuar que no hacen otra cosa que fomentar el narcisismo en ti y te puede llevar incluso a ser un auténtico sociópata. Ten cuidado con eso. Anímate a respetarse, anímate a honrar, a obedecer a tus padres aun si no fueran creyentes, siempre y cuando no te pongan a elegir entre Dios y ellos, por supuesto. Aquí tendrás que aplicar quién ama a sus padres más que a mí y quién es o no digno de mí, dijo el Señor. En conclusión, para liderar emocionalmente a la familia es indispensable aplicar inteligencia emocional. ¿Has oído eso? Sí, inteligencia emocional. Lo cual trata acerca de identificar, manejar y expresar correctamente nuestras propias emociones y saber tratar con la de los demás. Esto es aprender a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Que el Señor te bendiga y te guíe en todo. Ha sido un placer para mí estar contigo hoy.